Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. Este programa se lo dedicaremos a hablar del rol de los jóvenes en las sociedades modernas. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en la sociedad uruguaya? Si tomamos de 15 a 29 años, representan el 22% del total de la población. Nosotros salimos y conversamos con jóvenes de entre 20 y 30 años. Vamos con el primer informe. Según el censo de 2011, de los 3.285.877 habitantes de Uruguay, 886.376 tienen entre 12 y 29 años. Esto significa que la población joven del país representa 27% del total. Si dividimos por tramos, el grupo de entre 12 y 17 años representa 9,7% de la población. El grupo de 18 a 24 representa 10,4%. Y de 25 a 29 años representa el 6,9% del total de la población censada en el año 2011. Por su parte, la Encuesta Nacional de Juventud de 2013 identificó algunas características de este grupo poblacional. 20% de los jóvenes tiene hijos, en su mayoría entre los 25 y los 29 años. 38,4% se emancipó de la casa de sus padres o tutores. Menos de la mitad de los jóvenes mayores de 18 años terminó la educación secundaria. Casi 25% de los jóvenes entre 19 y 25 años cursa estudios universitarios. 56,3% de los jóvenes trabajó al menos 3 meses alguna vez. La mayoría comenzó a trabajar entre los 15 y los 19 años y como causa de por qué comenzó a trabajar, la mayoría indicó que para independizarse. Y podríamos asegurar que en un país envejecido es casi una rareza ser joven. Ya le estamos dando las buenas noches y la bienvenida al sociólogo, politólogo, doctor en políticas sociales, consultor de UNICEF, Gustavo de Armas. Bienvenido, un gusto recibirlo. Buenas noches, gracias por la invitación. Parece quizás un poco fuerte decir así, pero es como raro ser joven en Uruguay, Gustavo. Bueno, Uruguay comparte con las sociedades más desarrolladas una característica que es la del envejecimiento de su población. Uruguay tiene una estructura demográfica no muy diferente a la de los países más avanzados, pero tiene algunas características propias o típicas de un país en vías de desarrollo, un país que no ha alcanzado los niveles de desarrollo de los países más avanzados o industrializados. Y esa combinación puede ser un tanto problemática. Para mencionar algún dato y alguna referencia más específica, como bien se señalaba en el informe, la población adolescente, juvenil en Uruguay, entre los 15 y los 29 años, tiene niveles educativos que los ubican por debajo del promedio de la región, cuando el país en muchas otras dimensiones está al tope de la región, en indicadores económicos, sociales, y cuando, como decía hace unos segundos, comparte con los países más avanzados los mismos procesos demográficos que presionan sobre la seguridad social, sobre las políticas sociales. Entonces, ser joven en Uruguay tiene todos esos condimentos. Es evidente que no se puede hablar de un mismo tipo de jóvenes. Hay muchas formas diferentes de ser joven. Desde luego. Hay varias variables o clivajes que generan diferencias o distinciones en los jóvenes en Uruguay, no solo en los jóvenes, en toda la población, en los jóvenes, en los adolescentes, los niños, los adultos, clivajes que tienen que ver con la condición socioeconómica. Esa es obviamente una variable que determina desigualdades muy marcadas, muy pronunciadas, pero también el área geográfica donde viven, desde luego la condición étnico-racial y sin duda también el género.
por mencionar 4, podríamos mencionar otras, el hecho de tener o no alguna discapacidad, creo que es un quinto factor de desigualdad muy importante en nuestro país. Pero para ir al primero, quizás el nivel socioeconómico de la población, en algunos trabajos que hemos escrito con Gerardo Caetano, hablamos del país partido en tercios, básicamente tomando en cuenta el nivel educativo de los jóvenes. Si tú tomas la población entre 20 y 29 años de edad en Uruguay, es decir, más o menos unos 450.000 jóvenes, medio millón de uruguayos en esas edades, tú advertirás rápidamente que hay 3 grupos de población. Por un lado, un tercio mayor, en torno al 40%, que son los jóvenes que lograron completar la educación media superior, incluso la educación terciaria, o que siguen estudiando, o que abandonaron la educación, pero tienen, digamos, ese umbral, alcanzaron ese umbral de la educación media superior, del 6º año de educación media hacia secundaria o técnico profesional. Esos jóvenes tienen en su mochila el capital socioeducativo que les permite incorporarse al mundo actual, que les permite participar de procesos económicos, culturales, políticos, con esa dotación mínima, elemental de conocimiento, de capital humano que se requiere hoy día y que se requerirá en las próximas décadas. Luego hay un segundo tercio, un poco menor, que ese 40%, 30% aproximadamente, un poco más tal vez, que son jóvenes que, si bien lograron terminar la educación media básica, el 3er año de educación media, no lograron y no van a lograr culminar la educación media superior, el 6º año. Eso es lo que nosotros llamamos un segmento vulnerable, en condiciones de crecimiento económico, de creación de empleo, de bonanza económica. Probablemente esa población con ese capital educativo relativamente magro tiene posibilidades de acceder a niveles de bienestar. Y después tenemos un tercio, un poco menos del 30%, excluido en términos de inserción social y cultural por el bajo capital educativo. Son aquellos que ni siquiera terminaron la educación media básica, el ciclo básico. Y dentro de ese último tercio, de hecho, hay un 5% menos que ni siquiera terminó la escuela primaria. Esos 3 tercios que viven hoy, que conviven hoy en el país, en las ciudades, en Montevideo, en el área metropolitana, de alguna manera están proyectando el futuro de Uruguay. Un país con sectores integrados, un 40%, con sectores medios vulnerables y con una cuarta parte, hasta un tercio de la población que está en condiciones de desventaja. ¿Y cómo ves la relación del conjunto de la sociedad, si se quiere, del mundo adulto, frente a los jóvenes? Con esos jóvenes. Bueno, yo creo que sobre los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, en particular los adolescentes y jóvenes que viven en la periferia urbana, fundamentalmente en Montevideo, área metropolitana, cargan con el estigma, esto ha sido señalado en más de una oportunidad, escrito, publicado, debatido, con el estigma de ser los peligrosos, de ser los excluidos, de ser los apáticos, de ser aquellos que no se involucran con la vida social, de ser aquellos que generan miedo, que generan temor. Y en realidad cuando vamos a contrastar algunas de estas ideas, de estos prejuicios con la evidencia empírica, constatamos que buena parte de esos jóvenes, o todos, están involucrados en procesos sociales, productivos, educativos, desde luego con desventajas, con hándicaps que generan ese bajo capital educativo al que hacíamos referencia y muchas otras variables que pesan como una mochila muy pesada sobre sus espaldas. Nosotros salimos de recorrida, como solemos decir, y conversamos con diferentes jóvenes que tienen entre 20 y 30 años. Vamos a empezar a compartir con este segundo informe. Según su propia perspectiva, ¿qué lugar le da la sociedad a los jóvenes en Uruguay? Los jóvenes en el Uruguay han tenido históricamente, y sobre todo en los últimos años, un rol muy de señalamiento también, ¿no? Bueno, los jóvenes son siempre el motor de cualquier sociedad que se mantiene en movimiento. Le dan ese dinamismo, es un motor fundamental para el cambio, para el progreso, y en Uruguay tenemos como un tire y afloje entre el cambio y la permanencia y el cambio. Siempre nos encontramos como la mirada del adulto, como de juzgar, del señalar, del estigma sobre el joven. Cuando nos ponemos a pensar en la opinión pública, cuando se hace referencia a nosotros, siempre es por temas como los niní o
la criminalidad o el embarazo adolescente, no, siempre cuando se hace referencia a la juventud, los temas que salen en el tapete son esos. Nunca se habla de la juventud organizada, de los jóvenes que hacen cosas, que son promotores del cambio. Yo creo que el lugar que tenemos es de inserción, sí, pero no de transformación, es de inserción. Tenemos la puerta abierta y eso, y algunos jóvenes, hay una barra enorme que todavía ni siquiera tiene esas puertas abiertas. Tenemos las puertas abiertas para insertarnos, pero no tanto para romper esquema, para transformar, para hacer cosas que falten. La agenda de intereses de los jóvenes es muy variada, aunque muchas veces se los encasilla con unas pocas causas. Sin embargo, hay 3 problemas que los atraviesan a todos por igual. La juventud es diversa, ¿no? O sea, no todos nos interesan los mismos temas, ni peleamos por las mismas reivindicaciones. Pero sí, o sea, pensando, por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros como joven, como categoría de joven? El tema de la vivienda, del acceso a la vivienda, del tema laboral, ¿no? De que nos tocan los peores trabajos, los salarios más bajos, la flexibilidad laboral también, ¿no? Tenemos una crisis educativa severa y no la asumimos como tal todavía como país, no está a nivel popular, no está reconocida como tal. Y estamos en un escenario que de cada 100 jóvenes pobres, cerca de 7 terminan el liceo. Estamos hablando de que los otros 93 jóvenes pobres los estamos condenando a empleos de mala calidad. Creo que el tema educativo, acá estamos en esta facultad, ser universitario en Uruguay todavía sigue siendo un privilegio. La agenda más materialista, por decirlo, más material de las condiciones de empleo, de vivienda, de educación, es capaz que la agenda donde se ve menos la voz de los jóvenes en la calle, en tanto jóvenes, y más se ve en esta agenda más postmaterialista, no más de los valores, de lo que tiene que ver con lo que fue el matrimonio igualitario, el tema del aborto, o las temáticas de la marihuana u otras, lo que fue no la baja. Hay un divorcio total, lo que son los ingresos que puede recibir un joven en el mercado laboral y lo que cuesta la vida, lo que cuesta la vivienda en particular. Y bueno, por ahí creo yo marcaría. Y después el tercero es el empleo, donde vemos que hay una tasa de desempleo en Uruguay que en los últimos años ha bajado mucho, pero cuando vamos a la tasa de desempleo juvenil, es el doble o el triple. Y cuando vamos a la tasa de desempleo de mujeres jóvenes, es más todavía. Y la tasa de desempleo de mujeres jóvenes pobres es muchísimo más. El Instituto Nacional de la Juventud es el organismo oficial encargado de defender los derechos de los jóvenes y de articular las políticas con otros organismos para garantizar el acceso a sus derechos. Yo creo que ahí el mensaje importante es que las políticas públicas reconozcan a las diferentes juventudes y tengan diferentes instrumentos para cada una de estas maneras de vivir la vida, en definitiva, que vivir la juventud es como uno va arrancando y va haciéndose en la vida autónoma. Bueno, ahí tenemos una variedad de opiniones. Interesante el planteo de que, bueno, los jóvenes no solo se preocupan por la marihuana libre o por el matrimonio igualitario, sino que hay temas que los atraviesan, como es el empleo, como es el estudio, como es la vivienda. Sin duda. Y eso es para todos, ¿no? Sin duda. Y es interesante las intervenciones que mostraban recién algunos de los cuales son autoridades, en el caso del director del Instituto Nacional de la Juventud, que resaltan algunos aspectos que son muy positivos de la juventud en los últimos años. Yo mientras escuchaba estas entrevistas, estos testimonios, pensaba o reparaba en el hecho de que en los últimos 10 años, quizás Gerardo Caetano pueda abundar más al respecto, hay una oleada de jóvenes involucrándose muy activamente en temas políticos y sociales. Más allá de lo que a menudo se señala, que el sistema político uruguayo tiene liderazgos mayores, digamos, incluso en perspectiva comparada con otros sistemas políticos y con la historia del país, también es cierto que en los últimos años han irrumpido figuras y liderazgos juveniles en todos los partidos. Y yo creo que eso es un signo del involucramiento en los asuntos públicos, pero no solo los partidos políticos. En los últimos 5 a 10 años, el crecimiento del voluntariado social en distintos ámbitos, y básicamente nos referimos a jóvenes, es otra prueba en este sentido. Se hacía referencia a algunas de las movilizaciones que protagonizaron los jóvenes, como el no a la baja de la edad de imputabilidad, que fue básicamente un movimiento juvenil. Entonces yo creo que ahí hay algunos signos positivos y algunos signos positivos que tienen que ver también con procesos más estructurales, algo que pocas veces se señala y en lo cual nosotros también insistimos mucho. En los últimos 30 años, para tratar también de mostrar algunas de las tendencias positivas,
En los últimos 30 años el país vivió una revolución en términos de acceso a la educación terciaria, que pocas veces se señala. En 1980 Uruguay tenía algo así como 35.000 estudiantes de educación terciaria, sumando a la Universidad de la República y la oferta dependiente de la ANEP. Hoy en día tenemos entre 160 y 170.000 jóvenes estudiando en todas las ofertas de educación terciaria, que incluyen obviamente la Universidad de la República, las universidades privadas, que en ese momento a comienzos de los 80 todavía no existían, la oferta de la ANEP, ya sea formación docente, educación tecnológica terciaria. Es decir, se multiplicó por 5 el número de estudiantes en una población que pasó de 2.8 millones a 3.5 millones. Me refiero a toda la población. Y eso no es solo que hay más oferta, que efectivamente es la explicación. Hay más oferta pública, privada, en todo el país, producto de un proceso de descentralización, sino también que hay interés de los jóvenes por seguir estudiando. Entonces ahí quizás el principal cuello de botella, como tantas veces se ha señalado, tiene que ver con las trayectorias educativas y en particular con la educación media. Pero creo que hay signos positivos. Vamos a ver lo que nos decía Julieta. Tiene 21 años y vino del interior a estudiar a la capital. Para estudiar, en la gran mayoría hay que venir a Montevideo. Si bien hay cuestiones que se han mejorado mucho, el tema de la UTEC, hay muchísimas oficios y carreras en UTU que han mejorado muchísimo y se han diversificado en gran cantidad, sigue siendo una cuestión sumamente centralizada la de la educación terciaria. Bueno, allí teníamos a lo que nos decía Julieta. ¿Hay por parte de la sociedad una visión hipercrítica de los jóvenes? Están todo el día con el celular, todo el día conectados, son medio vagos. Sí. Bueno, esa cantidad de definiciones este no tan es un positivas. De acuerdo, y no es un fenómeno exclusivo de Uruguay. Hay buena parte de la literatura en la sociología de la cultura, en la sociología de las generaciones, que muestra que sociedades más envejecidas, y sobre todo las sociedades contemporáneas, sociedades con temor a la inseguridad, al delito, son sociedades que ven lo nuevo y a los jóvenes como un factor disruptivo. Esto no es nuevo, no es exclusivo del Uruguay y tampoco es nuevo en Uruguay. Yo diría que podríamos remontarnos a la salida de la dictadura, a la restauración democrática, para empezar a encontrar, y quizás antes incluso, algunos signos de esto. Quizás algún televidente recordará todo lo que fue el movimiento juvenil vinculado al rock post-dictadura y las racias, por ejemplo. Eso es un fenómeno del 85 al 90. Y la sociedad de aquel entonces también veía a los jóvenes, aquellos jóvenes extraños para lo que era el paisaje urbano de Montevideo, como una amenaza. Entonces no es un fenómeno nuevo. Pero, insisto, yo creo que hay una mutación de fondo más interesante que deberíamos advertir. Uruguay tuvo niveles de participación política de los jóvenes muy estructurada en torno a las juventudes partidarias, que fueron muy fuertes hasta fines de los 80, luego un periodo de relativo retraimiento, también producto de cierta crisis de militancia de los partidos políticos, pero, y esto habrá que demostrarlo empíricamente con datos, yo advierto en los últimos 10 años una inflexión en este sentido que tiene que ver con la irrupción de una nueva forma de militancia social, política, vinculada al voluntariado, vinculada a los partidos políticos y vinculada a causas políticas en un sentido más amplio. Estuvimos en Las Piedras, visitamos el proyecto Minga que dirige el padre Mateo Méndez, que está en convenio con INAU, tiene un convenio con el Estado y que hace una obra muy importante. No hablamos con él, hablamos con uno de sus educadores y con uno de los jóvenes que está allí desde hace ya 6 años, ingresó a los 15 años y ya tiene 21. Vamos a ver lo que allí recogimos. La invitación de Mateo fue a cruzar la vereda de enfrente, a hablar con estos jóvenes, a no tenerle miedo, a conocer su vida. Y me di cuenta que había chiquilines de casi mi edad que no habían tenido las mismas posibilidades, verdaderamente no las habían tenido. No era que no quisieran, no era que no fueran inteligentes, era que no habían tenido las oportunidades. ¿Desde cuándo que estás acá, en esta obra? En el proyecto, y van a ser 6 años capaz. ¿Y durante esos 6 años qué aprendiste? Y mucho. Yo aprendí a respetar, a ser compañero,
te enseña mucho, te ayuda mucho también. Vos recién me contabas algunos casos de situaciones que se dan de jóvenes que vienen de un contexto complejo, que se quieren insertar y que es el propio sistema el que no los recibe. ¿Tenés ejemplos? Sí. A ver, creo que tenemos también que hacer algunos cambios de paradigma. Por ejemplo, población vulnerable. ¿Vulnerable o vulnerada? Yo creo que es población vulnerada. Hubo políticas de Estado, hubo sistemas económicos que obligaron a que una parte enorme de la sociedad quedara por fuera o excluida. Eso primero. Sin embargo, incluso desde las políticas de gobierno se sigue hablando de poblaciones vulnerables, ¿no? Fueron vulneradas en algún momento y tenemos que salir de ese paradigma. Gente que tiene mucho potencial y que precisa de todos nosotros para salir adelante, eso seguro, y que tiene las capacidades. Antes de ingresar a esta obra, a la obra Minga, ¿qué era lo que hacías? Y nada, estábamos en la vereda, cuidábamos autos, con los gurises, estábamos ahí en la nada. ¿Ibas a ver a Peñarol? Iba al estadio, sí. ¿Ya no? Sigo yendo, pero tranquilo y eso. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que cambiaras? ¿Qué sentís vos que te pasó que cambiaste? Porque cambiaste. Y la ayuda también, que te ayudan, y eso. Que tenía que cambiar porque si no, no iba a llegar a ningún lado. Como que si andás en la calle, si no terminás en las drogas, terminás preso y eso. Y si te dan la posibilidad a que cambie, tenés que cambiar. Uno de los casos particulares que nos tocó acompañar, un chiquilín que su sueño es ser bailarín, ¿no? Una cosa que quiere bailar y formarse para bailar. Sin embargo, la problemática de todos los días es que no tiene trabajo, que no consigue, que no puede estudiar porque ya tiene la edad. En algún momento hicimos hasta los intentos de averiguar en el sobre y demás, y la limitante era esa, o sea, no, ya pasó la edad, no puede insertarse normalmente al ciclo de instrucción, digamos, ¿no? Porque él ya había cumplido los 21 y sí, le llevó tiempo. Se le complicó, hoy está haciendo otra cosa. ¿Se entiende? Y eso son esas tristezas diarias también que nos quedan. Esto tendría que ser más fácil. Cuando aparece un caso así, tendría que ser automático. Habría que explicarlo, tendría que dar una prueba, así, o sea... La justicia, ¿no? Eso, ¿no? A veces no es igualdad la justicia, a veces sí es capaz de darle una mano al que estuvo verdaderamente muy abajo y con todo en contra. Sí, capaz que hay que darle un poco más, pero el resultado va a ser muy significativo también. Bueno, allí tenemos lo que nos contaba, la cantidad de jóvenes que está trabajando. El propio John decía, ¿no? Nos dejan insertarnos, pero ¿hasta dónde nos dejan transformar la realidad? Sí, yo insisto que quizás el canal principal de integración social en las sociedades contemporáneas es la educación. Siempre lo ha sido en las sociedades modernas y en Uruguay en particular es un rasgo de identidad, ¿no? Con el cual nos identificamos como sociedad, el sistema educativo. Y probablemente allí tenemos el principal problema o el principal desafío. Tú fíjate que en Uruguay de la década del 50 o de la década del 60, ese Uruguay que todavía tanto añoramos y que cuando uno va a mirar estadísticas de algún modo desmitifica esa idea de Uruguay soñado, era un Uruguay donde efectivamente el nivel básico, universal de educación, el nivel necesario para incorporarse a la vida productiva, por lo tanto, para el tránsito entre la infancia y la adultez, que ese era el tránsito, porque el concepto de juventud es un concepto más contemporáneo, más reciente en la historia, y ni que decir el de adolescencia, eso se lograba con la educación primaria. Y la educación primaria alcanzó niveles de universalización en el acceso ya en la década del 50 y de universalización del egreso, es decir, que todos la terminen ya en la década del 70 u 80. Luego casi era... Me refiero al para el conjunto de la población, el acceso directo al mercado laboral, que era un mercado laboral muy protegido hasta la década del 60, de pleno empleo, y a eso sumale un tercer factor, que eran las comunidades, los barrios, ciudades mucho menos segmentadas
en términos residenciales comparadas con las ciudades uruguayas de hoy, en particular Montevideo, área metropolitana. Y eso sumale también a algunos actores u organizaciones de segundo nivel, como pueden ser los partidos políticos, los sindicatos, que bueno, completaban, por así decirlo, los factores de integración. Bueno, hoy en día el sistema educativo, si tú no logras culminar la educación media, es muy difícil que puedas continuar un trayecto educativo de profesionalización, capacitación. Por lo tanto, ahí hay una primera barrera que tenemos que derribar. Ahí hay un cuello de botella que hay que enfrentar, porque la integración social depende de tener esa mochila, que hoy no es la educación primaria, sino la educación básica. 12 a 14 años de educación que te permitan seguir estudiando y seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Hoy las familias y las comunidades son muy distintas a lo que era en la década de 50 o 60. Entonces ahí tenemos un segundo núcleo de desafíos. Hoy las ciudades son muy diferentes. El proceso de segregación residencial no es un proceso de hace 5 o 10 años, tiene 30 o 40 años en Uruguay. Uno puede encontrar varias generaciones de población que nació y creció en asentamientos irregulares. Y a eso sumale que ese cuarto factor de integración social, que eran los partidos políticos de base militante, con estructura, o los sindicatos, hoy han redefinido sus características organizacionales. Entonces, probablemente tengas una parte de la juventud que francamente está excluida de canales que les permitan integrarse y que está muy sola en algún sentido. Ese es un fenómeno, el de la soledad de ciertos núcleos de población que sienten que están solos, que están librados a su suerte y que la sociedad no les tira una cuerda. Vamos a hacer una pausa. Nos pueden mandar mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @dimensionUY. Nos pueden seguir por nuestra página web, tnu.com.uy. Hacemos una pausa y seguimos. Seguimos conversando con Gustavo de Armas. En un rato lo haremos con Gerardo Caetano. ¿Cuál es el rol de los jóvenes en la sociedad uruguaya? ¿Es posible que hasta la niñez hay como una especie de pacto esperanzador por parte de la sociedad uruguaya, que cuando llegan a la adolescencia se pierde y hay un abandono hacia los jóvenes, hasta incluso desde el punto de vista político? Sí. Hay como un acuerdo en la forma de tratar a los niños y hay un abandono para con los adolescentes y para con los jóvenes. ¿Puede ser? Sí, sí. Yo creo que la adolescencia y la juventud, en particular la adolescencia, esa franja entre los 15, 17, 18 años y los jóvenes más jóvenes, ¿no? Ese es un grupo poblacional para el cual el diseño de políticas no prevé demasiados mecanismos de segunda oportunidad. Y además porque las políticas sociales, las políticas públicas dirigidas a la infancia en edad escolar o incluso a primera infancia, pero sobre todo la infancia en edad escolar, son las políticas en las instituciones de más larga data en Uruguay. Uruguay, lo decíamos más temprano, fue exitoso y fue pionero en América Latina, incluso en comparación con los países desarrollados, en desplegar, en construir, en expandir la educación primaria. La institucionalidad de la educación primaria tiene más de 100 años en Uruguay. Entonces, entre la educación, el sistema de salud, incluso la seguridad social, Uruguay es también pionero en políticas de transferencia de ingresos a las familias con niños, las asignaciones familiares de la década del 40 del siglo pasado. Generaron de alguna manera una trama que no digo que sea óptima ni que genere resultados óptimos, pero es una trama que está más presente en el acompañamiento de la niñez en esas etapas. Pero en la adolescencia o en las edades correspondientes a la adolescencia, la oferta es menor, la oferta de políticas, la oferta de apoyos, la oferta de acompañamiento, y esto es algo histórico, estructural. Yo creo que quizás el dato más claro en este sentido puede ser el siguiente. Hoy Uruguay tiene más o menos 300.000 estudiantes, alumnos de educación primaria, contando el sistema público. Para esos 300.000 niños que asisten a la educación primaria pública, tenemos más o menos 1.000 escuelas públicas urbanas.
Hoy tenemos casi la misma cantidad de adolescentes que asisten a educación media, sea secundaria o técnico profesional, más o menos otros 300.000. Y sin embargo, para ellos tenemos una oferta que entre liceos públicos e instituciones de educación técnico profesional debe rondar las 400. Entonces, es una diferencia muy importante. ¿Qué pasó acá? Acá pasó la segunda mitad del siglo XX. Uruguay avanzó muchísimo en construir el primer piso de la casa, que es la escuela primaria, en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX o desde fines del siglo XIX, luego de la reforma bareliana, y por distintas razones económicas, políticas, sociales, estrictamente educativas, los progresos que hizo a partir de la década del 60 del siglo pasado en términos de expansión de la oferta disponible de educación media fueron menores, es decir, no acompañó el proceso histórico de universalización, de acceso, permanencia y finalmente egreso de la educación media. Un dato que pasa inadvertido. Tú fíjate que Uruguay recién en 1949 creó la primera institución destinada a formar profesores de educación media, Instituto de Profesores Artigas. La segunda institución destinada a formar profesores de educación media, la creó en 1995-96 con el primer Centro Regional de Profesores. O sea, un país que pasó un medio siglo entero en construir más instituciones para formar profesores calificados para enseñar ya no a una élite como era a comienzos del siglo XX, los que llegaban a educación media como preparatorio de la educación universitaria, sino empezar a formar masas que accedían a la educación media. El país creó en medio siglo solo 2 o 3 o 4, 7 instituciones, si tú querés, con la ola de creación de SERPs en la segunda mitad de los años 90. Entonces, yo creo que estos son indicadores que van en línea con lo que tú decís. La adolescencia y la juventud cuentan con menor respaldo en términos de políticas, de institución, y eso tiene una explicación histórica. Dicho lo cual, hay que reconocer que en los últimos, yo diría, 10, 15 años, o más, si tú querés, se han creado instituciones que antes no existían, como el Instituto Nacional de la Juventud, se han creado programas dentro de ministerios que antes no existían, como el MIDES, se ha expandido la oferta de educación media pública y se ha expandido, como decía más temprano, notablemente la oferta de educación terciaria, lo cual nos muestra que el Uruguay está tomando conciencia de que en buena medida se juega su futuro en la formación de las capacidades en las personas, y eso ocurre básicamente en la infancia, empezando fundamentalmente desde la primera infancia, y en la adolescencia y juventud. Esos son los dos momentos críticos para la formación de capacidades cognitivas y de capacidades y habilidades socioemocionales para vivir en sociedad, esto último fundamentalmente en la adolescencia y juventud. Vamos a compartir una frase que decía precisamente el director del INJU, Santiago Soto, respecto a las diferencias. Hay filas y filas de gente y de organizaciones dispuestas a pintar tu escuela, rearmar, ¿no? Juntar la colecta para... Bueno, hasta tenemos un impuesto específico para la alimentación escolar uno no ve un movimiento tan efervescente vinculado a la educación media. También se ven los padres que acompañan a los jóvenes hasta sexto de escuela y no los acompañan luego a los preadolescentes hasta sexto de escuela y luego en el liceo. Sí, la adolescencia es un momento súper fuerte donde hay una transformación hasta neuronal, digamos, hay una transformación importante que sucede, que tiene que ver con lo físico, con lo emocional, pero también con lo social, cuándo dejar de estudiar, cuándo empezar a trabajar. En la adolescencia tardía y la juventud empiezan a tomarse esas decisiones y bueno, hace de que la sociedad mire a la adolescencia como una cosa distinta, como mira a la niñez, donde bueno, todo es promesa, ¿no? Bueno, coincidíamos entonces con lo que tú señalabas también, Santiago Soto. También en la recorrida hablábamos con jóvenes que militan en Juventudes Políticas, Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio. Vamos a ver lo que nos decían. En un país donde un político de 50 años es considerado joven, hacerse un lugar en la estructura partidaria antes de los 30 años puede ser todo un desafío. Para los jóvenes políticos, la barrera más grande no está en el ingreso, sino en que sus opiniones sean escuchadas. Hay una norma general de, bueno, los jóvenes, qué lindo tener jóvenes, cara fresca, que digan lo mismo que queremos decir nosotros, pero con una cara más fresca y simpaticona. Y eso está, y sobre todo se ve capaz que
cuando viene el periodo electoral más duro, bueno, ponemos a las jóvenes con banderas, a repartir listas, esa movilización. Pero también nos encontramos como en la barrera de poder participar en instancias de decisión, de toma de decisión en lo que es, tanto en los partidos políticos como en organizaciones sociales, y que tiene que ver con una mirada del adulto hacia nosotros de la inexperiencia, de la inmadurez, del vernos solamente como que nuestra capacidad se reduce a repartir volantes, hacer pintadas y no ver el potencial que podemos llegar a tener para incidir políticamente y de participar de espacios de toma de decisión. Creo que vamos en camino a eso. Creo que hemos progresado un poco, pero también es algo que es como un déficit, digamos, de la organización, pero que vamos bien encaminados. Creo que si bien es importante organizaciones, sean políticas, sociales, que escuchen a los jóvenes, también es importante un empoderamiento, un sentimiento de pertenencia de los jóvenes con cada organización y bueno, incentivar también la participación, hacernos escuchar en cierta forma. Que así como las mujeres tenemos el llamado techo de cristal, hay como un techo de cristal también para la juventud en Uruguay, que a uno, por más que tenga voz, la voz no se escucha. Eso pasa, porque se está acostumbrado a que el perfil de autoridad y la voz calificada tiene que tener más de 50 años, tiene que ser hombre, tiene que ser heterosexual, tiene que ser caucásico, tiene que cumplir determinados patrones culturales, que es lo que lo habilita a ser una voz válida. Esa dificultad para encontrar un lugar dentro de la estructura partidaria ha llevado a muchos jóvenes a preferir militar en movimientos por fuera de la política. Es que como que se expulsa a otros espacios en los que sí hay como una especie más de dinámicas horizontales de participación, de irrupción de jóvenes que toman la posta. O sea, me parece como que esa es una de las explicaciones que se puede dar de descontento en los espacios partidarios y que esos jóvenes que sí tienen ganas de hacer cosas y sí tienen ganas de incidir políticamente, ven como en las organizaciones sociales, sobre todo las nuevas organizaciones sociales, como un lugar donde hacerlo. Sí vemos como nuevas expresiones de participación juveniles, las más comunes, un techo para mi país, hay de defensa animal, hay muchas causas concretas que realmente movilizan muchísimos jóvenes que van un poco contra el discurso hegemónico de que a los jóvenes no les interesa, no se involucran. Al igual que en otros ámbitos de la sociedad, en la política los jóvenes quedan encasillados y se espera de ellos que solo se involucren en temas de jóvenes. Yo creo que la juventud y las personas jóvenes en Uruguay hablamos de todos los temas. Pero hay una realidad, hay una agenda que parece un poco intocable y parecía un poco intocable en Uruguay y hasta que no la levantó la juventud no se levantó el tema. Entonces yo creo que también hay una pata importante, que es que si nosotros no nos hacemos cargo de qué Uruguay queremos, nadie se va a hacer cargo. Nosotros quizás nos vamos a una actividad y te preguntan un poco sobre la regulación de cannabis, sobre género, a las mujeres principalmente, siendo que nuestros compañeros hombres también pueden y deben hablar de cuestiones de género, pero por temas particulares sí creo que los jóvenes podemos y debemos dar discusiones mucho más amplias. Creo que los jóvenes pecamos un poco de eso, muchas veces se nos pone en ese lugar y nosotros tenemos que ser más rebeldes en ese sentido y tratar de aceptarlo menos. Yo creo que es eso sí, a veces hablamos demasiado de esos temas porque son los que se espera y tendríamos que ir a los temas que realmente nos perjudican. Con el fin de incentivar la participación de los jóvenes, algunos sectores de la política crearon espacios específicos juveniles, aunque esta práctica tiene también sus detractores. Hay una experiencia concreta que ha hecho el Partido Nacional, que es el tema de las elecciones de jóvenes, que las ha organizado 2 veces y el segundo periodo ya fue con muchísima más madurez que el primero, que está muy bueno porque le dan un lugar a los jóvenes por sí mismos. Yo creo que esas estructuras paralelas lo que terminan haciendo es diluyendo el contenido, diluyendo las propuestas y también eso termina frustrando mucho lo que es la participación de la juventud porque las demandas en definitiva no llegan en esa estructura piramidal. En lo que sí coinciden todos es en que hay aspectos estructurales de la política uruguaya que llevan a que a los 40 años se siga hablando de una figura joven de la política. Hay un aspecto bien interesante que, por ejemplo, nuestra Constitución no nos habilita a ser representantes nacionales antes de los 25 años. Y ese dato ya es revelador de nuestra cultura,
en la Junta Departamental, por ejemplo, ya con 18 años podés acceder. Pero ¿por qué, sin embargo, para acceder a ser representante nacional uno tiene que tener a partir de 25 años? Si votamos a partir de los 18 años. Eso ya es un indicador súper fuerte de lo que la cultura uruguaya marca como responsable o como que tú podés representar. Las promesas jóvenes los vemos en todos los partidos, ¿no? Esta es una promesa. Venimos de una época de presidentes septuagenarios, ¿no? que ponen en ese rol. Creo que hay una generación, lo que está sucediendo es que hay una generación intermedia que es como que reclama esos cuarentones que reclaman su espacio, que claro, todavía no se fueron. Es producto del envejecimiento que tenemos, porque una persona que se encuentra dentro del sistema político y tiene 40 años es joven para el contexto actual, pero bueno, también es un problema. Y hay que hacer un proceso rápido de cambiar la imagen de los jóvenes de 40, no puede correr más. Bueno, hablamos de todo un poco, ¿verdad? De cuál es la agenda de los temas para los jóvenes. Algunos decían, bueno, estamos un poco encasillados. Es curioso que algunos países o sociedades más envejecidas que Uruguay, con una proporción aún mayor de personas de 65 y más años de edad, con una media de edad y una expectativa de vida más alta que Uruguay, y que también tienen sistemas políticos institucionalizados como es el nuestro, sin embargo tienen o han tenido liderazgos, y yo liderazgos me refiero a jefes de gobierno, de Estado, jóvenes o relativamente jóvenes, me refiero a los 50 años incluso, que se retiran o se han retirado de la política activa en esa franja de edad. Yo creo que ahí es un tema que tal vez todavía no hemos investigado lo suficiente como para determinar cuál es la clave, si tiene que ver con el sistema electoral, con la forma como se organiza la oferta electoral en Uruguay, así como se ha dado el debate en torno a la cuota para asegurar la participación política de las mujeres o equilibrar la participación entre géneros, entre varones y mujeres. Abro paréntesis, en un aspecto en el cual Uruguay es una paradoja, porque ahí sí un país con los indicadores de desarrollo humano que tiene Uruguay, que tenga los indicadores de participación política de las mujeres, me refiero a ocupar cargos políticos. No a pintar los carteles. No, claro, no a participar, y no a participar en términos de sufragio, que Uruguay fue un país pionero en ese sentido, en la universalización efectiva del sufragio, el derecho de voto para las mujeres, sino en la cantidad de bancas o de cargos a nivel ejecutivo o en el sector privado que ocupan las mujeres. Y esa es una paradoja. Pero así como ese tema generó un debate sobre el sistema electoral y sobre la rigidez que tiene el sistema electoral uruguayo respecto a la conformación de la oferta, quizás también sería un tema para debatir a este respecto. Pero seguramente en la explicación de por qué los jóvenes enfrentan ese techo de cristal al que se hacía referencia, hay factores de cultura política que pesan mucho, factores de coyuntura, de cómo se construyen los liderazgos. Renovar liderazgos no es un tema sencillo para ningún sistema político, en particular para uno tan institucionalizado como es el uruguayo. Pero yo insisto, quizás es una apreciación un tanto optimista además, que me da la impresión, tengo la impresión, si miramos los 30 años de la restauración democrática, que en los últimos 10 años aparecen estos rostros que son nuevos para la política uruguaya. Y no estoy hablando de adultos o adultos jóvenes de 40 o 50 años, sino de 20 y pico, de 30, y algunos de ellos legisladores. Pero además, como alguno de ellos también resaltó, la emergencia de nuevos actores y nuevos espacios de participación juvenil vinculados al hacer, al modificar, al transformar la realidad. Sí. Entonces yo creo que ahí hay algunas señales interesantes que nos muestran que la sociedad uruguaya aún conserva capacidad de cambio. Y creo que tenemos que apostar allí, a tratar de derribar algunas barreras, algunas que son estructurales, que son límites y que no solo limitan la trayectoria de cada uno de esos jóvenes, sino la trayectoria del país en términos de desarrollo, como son las barreras que tienen que ver con el sistema educativo, con la universalización de la educación preterciaria, con la generalización efectiva de la educación terciaria, pero también barreras de otro tipo, barreras sociales, económicas. En Uruguay ha bajado muchísimo la pobreza monetaria en los últimos 10 años, del 40 al 10% grosso modo, en toda la población, en todas las franjas etarias, pero todavía tenemos una sociedad
y en particular una ciudad, la de Montevideo, donde es muy fácil reconocer los distintos estratos y los signos visibles de exclusión social. Gustavo, en la recorrida, en la conversación con estos jóvenes, algunos de ellos señalaban que militaron a nivel político, se cansaron, se aburrieron de las estructuras políticas y querían seguir, tenían esa vocación y empezaron en las organizaciones sociales. Y eso entonces habla, bueno, es una visión crítica, ¿no? A cómo funcionan los partidos que no se han podido adecuar a estas nuevas realidades, que hace que los jóvenes se alejen porque se aburren de estas estructuras. Sí, ahora yo me pregunto si allí no pecamos un poco de uruguayismo. ¿Y a qué voy? Afortunadamente Uruguay tiene un sistema político muy institucionalizado. Alguna vez Gerardo Caetano, José Rila y Romeo Pérez hace más de 30 años escribieron un artículo maravilloso que hablaba de la partidocracia en Uruguay. Pocas veces advertimos los uruguayos comunes y corrientes, porque no miramos hacia afuera de nuestras fronteras, que el sistema político uruguayo es excepcional por la larguísima historia, trayectoria, institucionalización de sus partidos, fuerte identificación de los ciudadanos con los partidos políticos. Pero al mismo tiempo, ¿cómo serán las sociedades y los sistemas políticos de las próximas décadas en el mundo? ¿Es necesariamente algo negativo que una persona activa participe en la vida política 10 años y que luego diga, bueno, yo opto por canalizar mi vocación de servicio ciudadano en otros ámbitos, que puede ser el tercer sector, la sociedad civil organizada, pequeños nucleamientos comunitarios? Yo no lo veo necesariamente como algo negativo, y así como no es dable esperar hoy que una persona a lo largo de toda su vida activa trabaje en el mismo empleo, ni siquiera en el mismo sector económico, así como hoy no es dable esperar que una persona forme una pareja para toda la vida, porque no es dable esperar porque las estadísticas nos muestran que no es así, que es una sociedad de cambio permanente. Y bueno, tal vez debemos acostumbrarnos a la idea de que las identificaciones partidarias y que la adscripción a organizaciones, partidos, sindicatos, organizaciones sociales, no es para toda la vida. Lo importante es conservar ese sentido, me parece a mí, para mantener la cohesión social, de solidaridad social, de cohesión, de involucramiento con la vida ciudadana. Creo que eso es lo que tenemos que tratar de inculcar a través del sistema educativo, de los medios de comunicación, de los ámbitos de socialización. Gustavo de Armas, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto. Hacemos una pausa, venimos con Gerardo Caetano. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Sabes qué? Quería compartir, para que vieras y escucharas, lo que nos decía Patricia Soria, ella es del Partido Colorado, respecto a la falta de ideas en los partidos y a la responsabilidad de los jóvenes. Tiempos en donde se trata de no hablar de ideología, en estos tiempos en donde se está intentando lavar tanto el contenido programático y del rumbo y el contenido de cada partido, creo que hay una gran responsabilidad de los jóvenes, de la juventud en cada partido, en reivindicar de que sí hay ideas atrás de la política, y justamente es el motor de la política, las ideas. Bueno, allí tenías lo que decía. Exalumna mía, la tuve en la facultad. Muy buena alumna. Este concepto, ¿verdad?, de la falta de, el vaciamiento de ideas, los jóvenes ahí tienen una responsabilidad. Es muy interesante lo que ella plantea. Yo coincido. Entre otras cosas, creo que los partidos se han vuelto poco hospitalarios para los jóvenes, desde hace mucho tiempo. Y coincido con lo que señalaba Gustavo en el sentido de que en los últimos tiempos hay ciertas novedades, hay ciertas señales como de mayores espacios. Esto se ve en el Parlamento, se ve en algunos sectores, pero sigue habiendo poca hospitalidad. Y eso obviamente tiene impacto. Tiene impacto. Cuando hablamos de envejecimiento de la sociedad uruguaya, también estamos hablando no solamente de un dato demográfico. Por ejemplo, una política en donde las ideas pesan menos,
es una política vieja. Y así como hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, bueno, la política de la presencia, la política que reivindicó, por ejemplo, que la mujer no tenía que ser representada, sino que tenía que estar presente, que tenía que ser sujeto y no objeto de la política. Eso mismo pasa con los jóvenes. Esta es una sociedad en donde aquello de Galeano de todo joven es culpable hasta que demuestra que ha envejecido, o la idea de la juventud no es una enfermedad que se cura con el tiempo, bueno, esto pesa. Y pesa entre otras cosas porque, bueno, cuando vienen amigos extranjeros, una de las cosas que me dicen es que ven menos jóvenes. Sí. Si nosotros cruzamos los datos demográficos con las sociedades latinoamericanas, son contrastantes. Sociedades muchísimo más jóvenes. Paraguay. Paraguay, por ejemplo. Brasil, ni que hablar. Brasil, ni que hablar. Argentina se parece, pero sí, todavía hay más, pero otras sociedades. Entonces, efectivamente, tenemos que construir sociedades, instituciones que sean más hospitalarias para los jóvenes. En esta recorrida y en esta conversación hablamos de lo que fue el fenómeno de no a la baja, donde en realidad fueron los jóvenes los que impulsaron revertir esta situación y no bajar la edad de imputabilidad. Mirá lo que decían. La movida de no a la baja, el movimiento, que fue un movimiento donde lo juvenil aparecía como algo propiamente estructurante del movimiento, donde participaron casi todas las organizaciones de la sociedad civil juveniles, mostraron de que el movimiento juvenil tiene una potencia muy importante. Yo estoy involucrado en todo el tema del no a la baja, que también, como era un tema que se metía con la juventud, fue una causa particularmente juvenil que estuvo muy bien. Cada uno en su lugar se empezó a organizar, de ver cómo se nos señalaba, como arrojándonos todas las culpas de las problemáticas sociales que habían alrededor en torno a la inseguridad, a un grupo específico, que bueno, somos los jóvenes, en ese caso eran los adolescentes menores de 18 años. Pero que creo que tenemos una capacidad y ganas justamente que quedó reflejado en lo que fue una campaña nacional. No, nos tocó salir a defender a jóvenes de nuestra misma, con el no a la baja. Un sector de la población apuntó a la juventud como el mayor responsable de los problemas de seguridad cuando claramente no era. ¿No? Lo pudimos mostrar, teníamos muchos argumentos para demostrar que eso no era cierto. Y sin embargo había un sector de la población uruguaya grande, muy grande, que no dudó en poner el ojo ahí. Son tales jóvenes el problema. Creo que eso no se solucionó, se ganó no a la baja, pero ese problema la sociedad uruguaya lo tiene instaladísimo y es una de las cosas que tenemos que repensar, cómo se cambia. Bueno, allí tenías lo que señalaban, ¿no? Es un muy buen ejemplo todo el tema del movimiento del no a la baja. En primer lugar, porque, bueno, recordemos que el no a la baja salió después de una campaña muy difícil, donde hubo momentos en que parecía que los datos de las encuestas revelaban una masiva votación por el sí, y recordemos que el voto final, la diferencia, fue una diferencia apreciable, pero no tan apreciable. Los jóvenes, en general en la cultura contemporánea, pero particularmente en el Uruguay, condensan los miedos. Condensan el miedo, por ejemplo, a la competencia en el trabajo. Nunca una cultura o una sociedad idealizó tanto a la juventud, pero nunca la estigmatizó tanto. ¿Por qué? Porque los viejos se niegan a envejecer y compiten con los jóvenes por ser jóvenes. Y acá se convierte en paradojas. Por ejemplo, los jóvenes tienen una capacidad para incorporarse al nuevo paradigma tecnoeconómico enorme, pero son excluidos por él. Tienen mayor acceso a la información por su tecnosociabilidad, pero menos acceso al poder. Tienen más educación, pero tienen mucho menos acceso al empleo. Tienen más capacidad de consumo simbólico, pero tienen dificultades gigantescas para materializar ese consumo. Entonces,
esta idea de la estigmatización quedó muy revelada en el movimiento del no a la baja. Hubo cosas muy interesantes en el movimiento del no a la baja. Por ejemplo, la juventud del Partido Nacional rechazó la postura dominante en el partido y respaldó y se incorporó al movimiento del no a la baja. Hubo disidencias efectivas dentro de los partidos que respaldaban el sí a la baja y se incorporaron en una lógica múltiple. Yo creo que el movimiento del no a la baja probó que esa idea de que los jóvenes tienen una visión despectiva de la política es equivocada. Piensan en otra política. Gerardo, ¿y es pensable, por ejemplo, esta idea de que voten desde los 16 años y bajar la edad de imputabilidad a los 16 años? Porque estuvo planteado, a ver, ¿por qué los partidos políticos cuando hacen sus elecciones bajan la edad de 18 años, pero cuando se habla de la responsabilidad penal no se piensa en los 16 años como viable? Es un argumento tramposo. Es un argumento tramposo. ¿Por qué? Por lo que uno de los jóvenes señalaba, ¿los jóvenes son vulnerables o son vulnerados? Hay en la población carcelaria un 90% de jóvenes. ¿Por qué? ¿Porque los jóvenes tienen una proclividad a delinquir o porque son vulnerados por la sociedad? Es una problemática mucho más compleja. Entonces ese toma y daca de bajamos la edad de votación, que además no se animan, y bajamos la edad de imputabilidad, no es equiparable. Cuando se discutió la edad de imputabilidad, se discutió en el marco de un concepto de derechos. Y además, como fue reiterado hasta el cansancio, en el Uruguay, quien delinque desde los 13 años sí, no es imputable, pero pasa a un régimen especial. A un régimen especial. Entonces, yo creo que aquí tenemos una franja importante, sobre todo importante hacia el futuro, no tanto por su número. Tal vez por eso los partidos no le dan tanta trascendencia. Acá el que gana al partido de los jubilados gana la elección. El partido de los jóvenes no es tan relevante, porque incluso son menos. Muchísimos. Sin embargo, son el futuro. Son el futuro. Un partido que, por ejemplo, pierde juventud, es un partido que no tiene futuro. Que no tiene futuro. Y una sociedad en donde los jóvenes tienen poca hospitalidad, poco lugar para jugar su rol, bueno, es una sociedad que compromete su futuro. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo programa. Les recordamos que este programa se repite los sábados a las 17:30. Volvemos el próximo jueves a las 21 horas. Gracias por habernos acompañado.